Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a empezar a trabajar con nuestras relaciones uno a uno en Prisma. Ahora que ya entendemos la teoría, podemos comenzar a implementarlas dentro de Prisma. En este video crearemos nuestra primera relación uno a uno y para hacerlo separaremos la información principal de un usuario de la información adicional de su perfil. Muy bien, tenemos nuestro modelo actual de user muy parecido a lo que es este. Si lo tienes diferente no pasa nada, con que simplemente tengas como que la misma estructura. Durante los videos anteriores agregamos varios campos para aprender los tipos y atributos disponibles en Prisma. Sin embargo, no toda la información relacionada con un usuario tiene que almacenarse dentro de la misma tabla. Por ejemplo, podríamos tener información adicional como una biografía, una fotografía, un número telefónico, entre otra información adicional. Así que podemos separar esa información dentro de un nuevo modelo llamado Profile. Debajo del modelo User vamos a escribir Model Profile. Y de esta manera agregamos justamente nuestra nueva tabla Profile, pero justamente le faltan nuestros campos que queremos poner. Para empezar vamos a poner el campo ID, que será su llave primaria, va a ser un ID de tipo entero. Acuérdense usar el atributo ID y el default auto increment. Vamos a utilizar ahora lo que es bio, va a ser de tipo string o varchar o text, depende de lo que quieras. Va a ser opcional, si se fijan ponemos aquí un signo de interrogación y vamos a continuar poniendo el phone, un string también opcional, y avatar URL vamos a poner un string también de manera opcional. Muy bien, de esta manera tenemos dos modelos completamente independientes, lo que es el modelo user y lo que es el modelo profile. De esta manera no existe todavía ninguna conexión entre ellos. Nuestro siguiente paso será crear justamente esa relación. Para agregar esa relación vamos a comenzar modificando el modelo user. Al final vamos a agregar un profile. ¿Y va a ser de qué tipo? Puede ser entero, puede ser string. Bueno, justamente trabajando con Prisma nos damos cuenta que aunque tenemos estos tipos de dato, el profile vamos a agregarlo de tipo justamente profile. Y lo que hace justamente es la referencia de este tipo de dato lo va a relacionar con este modelo. Entonces aquí tipo de dato es string, aquí tipo de dato es entero y aquí el tipo de dato es justamente profile. Si se fijan, este campo es diferente de todos los que hemos utilizado hasta ahora. A este tipo de campo se le conoce justamente como campo de relación. ¿Qué es un campo de relación? Bueno, un campo de relación representa justamente la conexión entre dos modelos dentro de Prisma. En este caso, profile y su tipo de dato o el campo de relación es profile, significa que un usuario puede estar relacionado con un perfil. Aquí lo que nos falta es que un usuario puede existir y sí o sí debe de tener un profile. Esto podría complicar un poco porque a la hora de crear nuestro usuario debemos de relacionarlo justamente a un profile ya creado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justamente ponerle un signo de interrogación, porque el signo de interrogación indica que esta relación es opcional. Por lo tanto, un usuario puede existir sin un perfil. Esto tiene sentido justamente para nuestra aplicación, ya que podríamos crear una cuenta de usuario y permitir posteriormente que su perfil se complete más adelante. Quiero aclarar que este campo existe a nivel de Prisma. Esto no se va a convertir directamente en una columna llamada profile dentro de PostgreSQL, que es el sistema gestor de base de datos que estamos utilizando. La función únicamente de crear este campo es permitir que Prisma entienda y pueda consultar la relación. Ahora, vamos a agregar justamente el otro lado de lo que es la relación. Toda relación necesita aparecer en ambos modelos. Por eso, ahora justamente en nuestro modelo profile vamos a agregar user y también vamos a agregar el campo de relación user. Esto significa que justamente cada perfil debe de estar relacionado con un usuario. Si notamos la diferencia, en user, en el modelo user, tenemos profile y el campo de relación profile con un signo de interrogación. Esta relación es opcional, pero en el modelo profile tenemos que esta relación es obligatoria. Y van a pensar, ok, así fue de fácil. Bueno, todavía faltan algunas cositas para que la relación esté completa. De esta manera Prisma sabe que ambos modelos están relacionados, pero todavía no sabe dónde se almacenará la llave foránea. Muy bien, ahora vamos a agregar nuestro campo justamente dentro de profile y vamos a agregar arribita de este user que agregamos, user ID, y este sí es de tipo entero y vamos a ponerle unique. Aquí aparecen dos campos relacionados entre sí y justamente en nuestro campo user vamos a agregar un atributo que es @relation y vamos a ponerle aquí fields, ponemos dos puntos, abrimos corchetes, ponemos user ID y va a hacer referencia a justamente el ID que tenemos en nuestro modelo de user. Vamos a entender qué fue lo que hicimos aquí. Vamos a empezar aquí con user ID unique. Este campo va a existir si justamente
físicamente como una columna dentro de nuestro PostgreSQL y su función va a ser almacenar el identificador del usuario al que pertenece el perfil. En este caso el perfil vamos a ponerle aquí toda la información, el teléfono, el URL de nuestro avatar y el user ID va a ser el mismo user que existe ya en nuestra base de datos. Vamos a verlo un poco más visual, ¿no? Vamos a tener el ID y el first name y vamos a poner aquí 1, el ID 1, el nombre es Ana, el ID es 2, el nombre es Carlos y el ID es 3 y el nombre es María. Todo esto en nuestra tabla de users y en nuestra tabla de profile vamos a tener justamente el ID, el bio y el user ID. Vamos a ponerlo un poco más compacto para no poner toda esta información. El ID justamente va a ser el 1, la biografía va a ser profesora de inglés y el user ID va a ser 2. De igual manera, aquí va a ser el ID 2, va a ser estudiante de diseño y el user ID va a ser 1. El valor justamente user ID lo que hace es conectar cada perfil con un usuario que ya existe en nuestra base de datos. Justamente en nuestra tabla profile que el user ID sea 2 significa que este perfil pertenece al usuario cuyo ID es igual a 2. En este caso sería justamente Carlos. Entonces, al ser relacionado justamente con Carlos, vamos a poner aquí profesor porque no sería profesora. Y este campo, justamente el user ID, recibe el nombre de campo escalar de relación. También va a ser la llave foránea de nuestra tabla. Muy bien, una vez teniendo esto, tengo que aclarar un tema. El tipo de dato de la llave primaria, en este caso de user, que sería ID integer o un entero, debe de ser el mismo tipo de dato que se pone en la llave foránea de profile, que en este caso sería un integer para el modelo de profile. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pongo aquí un string? Me va a dar un error. Dice que no tiene sentido porque justamente nosotros estamos dando un string y el tipo de dato es un entero. Entonces vamos a poner aquí un integer. Ahora, es muy importante no confundir estos dos campos, lo que es el user de tipo user, vamos a llamarlo así, o el user ID de tipo integer. Este user, que es de tipo user, es el campo de relación y va a permitir trabajar con el usuario relacionado usando justamente Prisma Client. En cambio, este user ID de tipo integer es el campo escalar de relación. Lo que va a hacer esto es almacenar físicamente el identificador de nuestro usuario dentro de nuestra base de datos. Ahora, el atributo relation describe cómo se construye la relación. Dentro de este relation vamos a encontrar dos argumentos, lo que es el fields y lo que es reference. Primero tenemos lo que es el fields, lo que va a indicarle a Prisma cuál es el campo del modelo actual, en este caso el modelo profile, que almacenará la llave foránea. Ponemos aquí user ID, entonces significa que user ID va a almacenar la llave foránea. Y después tenemos lo que es la referencia. Esto indica qué campo del modelo relacionado va a hacer referencia. En este caso tenemos ID, ok, este ID de qué corresponde, cuál es el modelo relacionado, user, ok, nos vamos a user, ok, justamente este ID tiene que ser el mismo que este user ID. Por lo tanto, podemos decir que user ID va a apuntar al campo ID de user. Ahora, una pregunta muy común a la hora de estar trabajando con base de datos es ¿por qué justamente user ID tiene que ser unique? Justamente porque estamos construyendo una relación 1 a 1. Vamos a imaginar que no utilizamos justamente el unique, lo voy a eliminar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a tener nuestra tabla profile, vamos a tener nuestro campo ID y nuestro campo user ID. Justamente el ID va a ser 1, es decir, vamos a crear un perfil y su user ID va a ser 5. Vamos a crear otro perfil y su user ID justamente en la base de datos sí lo puede permitir como 5. ¿Por qué? Porque justamente este valor no es único. Y vamos a tener otro perfil y también va a tener el mismo user ID. Esto significa que 3 perfiles pertenecen al mismo usuario. Entonces esto ya no sería una relación 1 a 1, sería 1 a muchos. Así que para evitarlo justamente agregamos lo que es el unique. Justamente la diferencia entre una relación 1 a 1 y una relación 1 a muchos está en gran parte esta restricción de unicidad. Ahora otra pregunta muy común que llegamos a tener es ¿por qué la llave foránea está en profile y no lo agregamos en user? Justamente en una relación 1 a 1 podemos colocar la llave foránea en cualquiera de los dos modelos. Las dos opciones son válidas, tanto que user tenga profile ID como que profile tenga user ID. Pero en este caso vamos a elegir colocarla en profile porque el perfil va a depender del usuario. Justamente un usuario puede existir sin un perfil. Es decir, tenemos nuestro usuario, pero a lo mejor no ha llenado justamente esta información y no es relevante para que funcione nuestra plataforma. Lo que sí no tiene sentido es crear un perfil
que no tenga ningún usuario. ¿De qué nos sirve tener un número de teléfono, un avatar URL, una biografía, si ni siquiera existe un usuario? Por eso podemos decir que de manera natural un perfil almacena identificador de user. Muy bien, teniendo todo esto, vamos a abrir nuestra terminal y vamos a ejecutar un comando nuevo. bunx prisma validate. Esto lo que hace es que Prisma valide justamente nuestro archivo. Va a revisar la sintaxis y la estructura del archivo esquema.prisma, y si la relación está correctamente definida, veremos un mensaje indicando que el esquema es válido. Esto es una forma rápida de encontrar algún problema antes de modificar justamente lo que es nuestra base de datos. Vamos a darle Enter y nos aparece el esquema del esquema.prisma es totalmente válido. Ahora, supongamos que también tenemos aquí unos espacios, aquí tenemos menos indentación, no sé, tenemos todo esto muy chueco, ¿no? Porque a lo mejor no está formateado bien. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Vamos a ponerle bunx prisma format, y este comando lo que va a hacer justamente es organizar automáticamente el formato de nuestro archivo. Como pueden ver, ya está totalmente todo indentado, todo ordenado, y bueno, no tenemos problemas para leerlo, a diferencia de cómo lo teníamos anteriormente. Esto no va a modificar la lógica de nuestros modelos ni va a afectar nuestra base de datos, solamente va a mejorar la presentación de este archivo. Muy bien, ya después de hacer estos comandos nuevos que acabamos de descubrir, vamos a limpiar la terminal y vamos a aplicar la relación dentro de nuestro sistema gestor de base de datos. Vamos a ejecutar bunx prisma migrate dev --name. Vamos a agregar un nombre a nuestra migración y vamos a ponerle add user profile. Prisma lo que va a hacer es justamente comparar nuestro esquema con el estado actual de nuestra base de datos, va a generar justamente una migración, y en términos generales esta migración lo que va a hacer es crear, vamos a cerrar esto, es crear la tabla de profile, va a agregar la columna user ID en este modelo o nuestra tabla de profile, va a crear una restricción única sobre user ID y va a crear una llave foránea dentro de lo que es el modelo profile hacia justamente user ID. Todo esto se genera automáticamente a partir de la relación que creamos. Ahora, si abrimos nuestro archivo y entramos a nuestra migración que se acaba de crear, vamos a cerrar esta anterior que teníamos abierta, vamos a ver lo siguiente. Vimos que el SQL generado es que creó la tabla profile, agregó todos los campos que le agregamos y le agregó la restricción de la llave primaria justamente sobre la columna ID. También creó un index único de lo que es en la tabla profile a nuestro campo user ID, como lo podemos ver aquí, y también agregó una llave foránea de la tabla profile a justamente la tabla user, indicando que la llave foránea user ID va a hacer referencia al campo ID del modelo user o de la tabla user. Aquí lo importante es comprender que Prisma tradujo nuestra relación que creamos justamente en nuestro archivo esquema.prisma a una estructura real usando SQL para justamente Postgres SQL. Ahora nos venimos a nuestro Data Grid, vamos a abrir Academy OS. Vamos justamente a actualizarlo por cualquier cosita que lleguemos a tener. Se actualizó, vemos que tenemos 3 tablas y vemos que ya tenemos nuestra tabla profile. Si hacemos un select asterisco from profile y ejecutamos justamente esta query, vamos a ver justamente que ya tenemos columnas como por ejemplo el ID, la biografía, el número de teléfono, el avatar URL y el user ID. Pero a diferencia, si regresamos justamente a nuestro esquema.prisma, tenemos, vamos a decir, un campo llamado user. Pero en nuestra base de datos no tenemos una columna llamada user. Eso es porque justamente el campo user es un campo de relación utilizado por Prisma. La columna real almacenada en Postgres es user ID. Ahora, si abrimos justamente la información de nuestra tabla profile, vamos a ver que Postgres tendrá dos restricciones importantes sobre este campo. Lo que es una llave foránea, user ID, un integer not null que hace referencia a user, y una restricción única donde profile user ID, es decir, el user ID de nuestra tabla profile, debe de ser único. La llave foránea va a conectar las tablas y la restricción única garantiza que la relación sea 1 a 1. Ahora, vamos a crear aquí un usuario. Vamos a seleccionar select asterisco from user, yo lo hago desde Data Grid y vamos a agregar el ID, va a ser autoincrementable, entonces no le agregamos. La edad, vamos a ponerle 10. La fecha, le vamos a agregar que va a ser el 23 de julio de 1999. El nombre, le voy a poner Leonardo. La altura la vamos a poner 170. Activo es un true. El last name vamos a ponerle Martínez. El salario, no sé, vamos a ponerle 10,000, por ejemplo. Gana mucho. Y el created at va a ser del día de hoy. El correo también vamos a ponerle, no sé, leonardo.martinez@gmail.com. Una vez teniendo estos datos, lo que voy a hacer es crear
Al momento de crear el usuario, bueno, apareció aquí un error de que el update at no debe ser nulo. Entonces vamos a poner aquí el update at, le ponemos justamente el día de hoy y justamente creamos nuestro usuario. Ahora si consultamos select asterisco from user, vemos que ya tenemos nuestro usuario. Ahora vamos a crearle un perfil. El ID de este usuario es el número 2. Entonces vamos a crear un perfil donde justamente este ID va a ser generado de manera automática. Biografía vamos a ponerle estudiante de Prisma. El número de teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. El avatar URL, vamos a poner lo que es nulo, porque en nuestro esquema indicamos que esto puede ser nulo. Y el user ID, vamos a ponerle que es el número 2. Vamos a insertar nuestro registro y podemos ver que el perfil que acabamos de crear ya corresponde al usuario que ya teníamos creado. ¿Qué es lo que sucede si queremos crear otro perfil para este mismo usuario? Vamos a ponerle aquí estudiante de Postgres. El número de teléfono, vamos a ponerle otro diferente. Vamos a querer engañar a nuestra base de datos. El avatar URL es nulo y el user ID igual va a ser 2. Este usuario va a tener dos perfiles. Vamos a subirlo a nuestra base de datos. ¡Pum! Nos tronó. Postgres lo que hizo aquí fue rechazar la operación, justamente por la restricción única que agregamos en nuestro esquema. El usuario con el identificador 2 ya tiene un perfil. Y esto demuestra justamente que la relación 1 a 1 no es únicamente una idea dentro de Prisma, también está protegida directamente por la base de datos. Entonces, si alguien quiere crear otro perfil para un usuario que ya tiene un perfil, va a tronar Postgres y va a decir no se puede. Viola justamente la restricción única del user ID, justamente de la tabla profile. Ahora vamos a hacer otro experimento. Vamos a querer agregar otro usuario. Vamos a poner aquí estudiante de Postgres. El número de teléfono le agregamos uno cualquiera. El avatar URL lo dejamos vacío. Y vamos a agregar un user ID con 999. Le damos aquí en enviar. ¡Pum! Volvemos a lo mismo. No existe ningún usuario con este identificador. De esta manera, nuestra base de datos también va a rechazar la operación. Y en este caso el error se producirá debido a la llave foránea, ya que la base de datos no permite crear una relación hacia un registro inexistente. Eso es lo que conocemos como integridad referencial. Gracias a ella evitamos tener perfiles que apunten a un usuario que no existe. Ahora, si regresamos justamente a nuestra esquema.prisma, podemos ver que un usuario es opcional que tenga un perfil y lo pudimos ver a la hora de crear justamente este usuario. Este usuario lo creamos y no nos salió ningún error a la hora de crearlo. ¿Por qué? Porque no tiene perfil, pero pues no pasa nada, porque justamente indicamos que puede que no tenga perfil. Algo muy importante sobre las relaciones 1 a 1 es que el modelo que no almacena la llave foránea, en este caso el user ID, debe de declarar su campo de relación como opcional. En este caso sería el profile, es justamente opcional. ¿Esto qué es lo que sucede? Justamente que cuando creamos el primer usuario todavía no existe ningún perfil que haga referencia, porque el usuario aún no tiene ningún identificador, entonces, así que por eso el usuario se crea sin un perfil. Y Prisma necesita permitir que este lado comience sin una relación. Muy bien, este video fue algo largo, pero implementamos nuestra primera relación dentro de Prisma. Creamos una relación 1 a 1 entre lo que es el user y el profile. Y bueno, eso es todo de mi parte. Vimos que las relaciones 1 a 1 son útiles cuando un registro solamente puede estar conectado con otro registro. Sin embargo, no son las relaciones más frecuentes dentro de una aplicación. Justamente en la plataforma de Academy OS necesitamos situaciones como por ejemplo un profesor puede impartir muchos cursos, un curso puede contener muchas lecciones o un usuario puede realizar muchas inscripciones. Todas ellas son relaciones 1 a muchos y es lo que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a aprender a implementarlas dentro de lo que es Prisma y descubriremos que la diferencia principal con una relación 1 a 1 está en un atributo que ya conocemos, justamente el unique. Bueno, esto de mi parte, espero que les haya gustado bastante el video y nos vemos en el siguiente video. Adiós.